entonces le damos la bienvenida. Señor Mesías, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Giovanna Clímaco, como siempre es un grato y gusto conversar con ustedes, sobre todo de un tema tan importante como es la agricultura, sobre todo la agricultura familiar. No, muchísimas gracias, Mesías. En realidad para nuestro sector, y aquí sí me quiero arrogar representación también como ganadero, como agricultor, hemos en el transcurrir del programa, hemos invitado a las diferentes fuerzas políticas en el Perú. Creo que Giovanna no me deja mentir, a todas las fuerzas, porque eso es lo que cabe en democracia. Y tenemos que reconocer allí que de los grupos que han venido, de las fuerzas políticas que han venido, en la primera vuelta ha estado Mesías Guevara con un mensaje claro, además preparado para agricultura y ganadería. Y para mí personalmente, yo tengo que reconocerlo. Son pocos los políticos que se interesan en un sector que, como el día de hoy, y ahí creo que iniciamos ya este análisis, esta plática importante, estamos en vivo también en la página de Matarifes del Mundo, estamos en El Agro es lo Primero. Es importante porque hemos visto la votación inicialmente, cómo se ha comportado la primera vuelta, pero en esa recomposición, digamos, de poderse reunir organizaciones de algún modo de centro-izquierda y tal vez de derecha en el otro extremo, hemos visto allí que el voto rural ha marcado definitivamente posibilidad y búsqueda de procesos de cambio. Y aquí lo hemos mencionado, este es un cambio que es, desde nuestra óptica hay que decirlo, apolítico 100%. No es que creemos en las corrientes de derecha ni de izquierda. El mundo rural nota en su entorno las carencias y las ausencias del Estado y pide, como en el caso de los agricultores, declárense de emergencia para que reciba ayuda, para que reciba una atención especial, que nunca llega. Pero en el caso de la votación queremos procesos de cambio y también, debo decir, cambios responsables, con gente capaz que pueda liderar esos procesos, y porque el agricultor y el ganadero quiere escuchar de la voz de sus líderes, de los partidos políticos en este caso, qué es lo que vamos a hacer, y ya no más discurso, qué es lo que vamos a hacer para ayudar a mejorar la condición de vida de millones de familias en el mundo rural. Y allí, ¿cuál es tu posición, apreciado Mesías? Por favor, coméntanos, porque es, creo, clave que hoy día hay una fractura del Perú. Yo entiendo que no es por ser temas de nación. Creo que todos amamos al Perú, pero creo que hay una mirada distinta desde cada uno de los balcones o de las casas de cada uno, que mira a su realidad de pobreza, y seguramente otra gente que tiene la vida acomodada, que mira al Perú desde otra óptica. Adelante. Sí, mira, Clímaco, tú acabas de decir una palabra clave, ¿no? Que ya es, o una frase clave, que es el tema del mundo rural, y que va más allá ya de una actividad específica, es decir, va más allá de la agricultura familiar, de la ganadería, porque también en ese mundo rural hay otras actividades como por ejemplo el turismo vivencial, el tema relacionado con lo que es el tema de la piscicultura, el tema relacionado con la parte forestal. Por eso el mundo rural es algo que lamentablemente en el Perú no lo estamos viendo de esa manera, con un enfoque integral. Por supuesto, en lo personal considero que debemos de establecer una estrategia para el desarrollo rural. Y el desarrollo rural pasa por varios temas. Uno es el tema de la infraestructura. Fernando Belaúnde Terry, en la que yo me considero, recojo su visión. Por ejemplo, le decía las 5C de desarrollo, fíjate, las 5C de desarrollo del mundo rural. Hablaba de la C de caminos, la C de canales, la C de colegios, la C de casas y la C de cables, es decir, el tema de la energía. Y por lo tanto eso creo que muy poco se ha avanzado y debemos de consolidar ese desarrollo teniendo en cuenta que el centro de ese mundo rural son las personas. Y algo que lo personal a mí me preocupa es el despoblamiento, es decir, el envejecimiento, es decir, que los jóvenes están yéndose de la zona rural a las zonas urbanas, quedando las personas mayores, lo cual ese envejecimiento baja la productividad y eso es muy peligroso. Por lo tanto, lo que se requiere en este cortísimo plazo es consolidar precisamente lo que tú estás hablando, es el tema del desarrollo rural, para el mundo rural.
donde leemos las oportunidades. Ahora, por supuesto, que tenemos que hablar también ya de la conectividad rural, de otra manera que, de la digital, perdón, de que de esa manera te puede integrar a lo que es el tema del mundo comercial vía correos electrónicos. Por ejemplo, yo vengo de Jaén, donde hay jóvenes agricultores que incluso han aprendido, cafetaleros sobre todo, que han aprendido que su propia cosecha ya no la venden a cualquiera. Simplemente ellos buscan a través del internet venderlo directamente a Francia, venderlo directamente a cafeterías, y han avanzado de esa manera. Por lo tanto, todo ese tema tiene que masificarse a nivel nacional. Por supuesto, de acuerdo a su propia realidad, porque no todas las realidades son iguales. Cajamarca, por ejemplo, es distinto a Arequipa, donde tú provienes. Cajamarca, fíjate que el 66% de lo que es la población cajamarquina es rural, el 66%. Luego viene la huancabilicana también, que ahí no disputan a Cajamarca, ustedes un poco menos, pero sin embargo esa realidad no se está viendo. Por eso te digo me alegra mucho que tú tengas una visión más amplia, es decir, que hables del mundo rural, donde hay muchos factores: salud, educación, conectividad vial, conectividad digital, el tema de los canales de riego, el manejo de la siembra y cosecha de agua, que para muchos suena como algo folclórico en el buen sentido de la palabra, o en el mal sentido de la palabra, porque folclórico viene de folclore, y folclore es ciencia del pueblo. Por lo tanto, cada vez que quieran decirte algo de manera peyorativa te están alabando, ¿no? Sí, claro. Entonces, y eso es lo que te quería decir en esta parte. Sí, interesante tu reflexión, Mesías, y justamente ese enfoque de integralidad y de planteamiento de desarrollo rural, ¿no? Pero, y ahí, además que tú has tenido gestión pública también, un factor clave es el tema presupuestal. Correcto. Porque a veces los buenos deseos abundan, ¿no? Pero en realidad, si no hay dinero para implementar lo que uno quiere hacer en términos de política pública, es bastante complicado, ¿no? En ese sentido, tenemos hoy un ministerio pues que tiene una limitación presupuestal importante, ¿no? Y donde realmente no hay una prioridad de política pública para trabajar. ¿Tú cómo crees que este problema debería abordarse, resolverse desde tu experiencia? ¿Cómo es que se ha trabajado, por ejemplo, en una región tan importante como Cajamarca? Mira, el Ministerio de Desarrollo Agrario creo que no está cumpliendo su rol. Por supuesto que uno de los temas que tú muy bien dices, Giovanna, es el tema presupuestal y de financiamiento. Pero sin embargo, no lo veo yo con una mentalidad de desarrollo que quiera desarrollar realmente el mundo rural, específicamente lo que es la ganadería y lo que es el tema de la agricultura familiar, porque ellos tienen que tener una visión más amplia. Por ejemplo, ellos tienen que tener una política pública de rector, de tal manera que integre a los gobiernos regionales y a los municipios. En los gobiernos regionales y los municipios, ellos tienen recursos, por eso hoy existen los famosos procompites, donde ahí realmente se puedan ejercer. Y ahora, fíjate que en mi caso, cuando yo fui gobernador, el presupuesto máximo que manejaba, lo que es la Dirección Regional de Agricultura, era 20 millones. Cuando yo salí, le dejé 156 millones, orientado, pues fundamentalmente establecimos políticas públicas regionales, que programas sobre todo, por ejemplo, en el tema de la siembra y cosecha del agua, las cochas, que ahí interactuamos con Sierra Azul, por ejemplo. Sierra Azul no tenía mucho presupuesto, nos integramos, nosotros hacíamos los expedientes, ellos hacían la construcción y ejecución, un promedio de 100.000 soles por cocha, así que ahí busca la eficiencia. Y por otro lado también, por ejemplo, establecimos el programa Poncho Verde, recordando a dos sabios cajamarquinos como Salomón Blichemburga y el propio Pablo Sánchez, donde ahí ejercimos toda una política forestal. Y con la mano de obra, es decir, nosotros hacíamos los viveros, buscamos la comunidad para que lo siembre. En Cajamarca, y seguramente en Arequipa ocurre lo mismo, Cajamarca, además de su esposa, el agricultor, ama a su vaca y a su árbol. Además de su esposa. Bueno, en Arequipa pueden amar otra cosa más. Es múltiple. Arequipa es múltiple. Entonces, y eso, por ejemplo, hicimos el programa forestal. Y luego, fíjate que establecimos el tema de la construcción de reservorios. Nosotros recuperamos lo que era la que era la tradición andina, el trabajo de AINI, trabajo comunitario, de tal manera que nosotros hacíamos el expediente y poníamos la mano de obra y los materiales. Los vecinos ponían su mano de obra y en un cierto caso, cuando se sumaban los distritos o municipios, hacían el hoyo. Y de manera construíamos los reservorios de 5.000 metros cúbicos incluso. Ahora, sin plata.
Por eso te decía que falta la gestión. Y de tal manera que igual hicimos con agua segura, porque es importantísimo el agua segura también. Compartimos así con la empresa privada y los municipios y la comunidad. Es algo que debemos rescatar. Y yo creo que el gobierno nacional, en este caso Midagri, ha perdido esa perspectiva. Y nunca vas a ver tú que el Midagri tenga un presupuesto grande. ¿Por qué? Porque están en otra cosa. Y no tienen esa cosa que te estoy diciendo. Es decir, ellos tienen plata para sus sopas y luego que incluso generan cierta, que te digo, discriminación con los directores regionales de agricultura. ¿Cuánto gana un director de agricultura? Entre 4.000 a 5.000. ¿Cuánto gana una OPA de aseo rural? 9.000 soles. Y con menos responsabilidad. Y están las agencias agrarias que están abandonadas. Y a veces hasta compiten con las direcciones de agricultura. Compiten. En el mismo objetivo de ayudar al agricultor. Y ahí viene el tema de los famosos segras, ¿no? Entonces, por eso, ahí depende también del gobernador y del alcalde, sobre todo el gobernador, que tiene que tener la capacidad de, a través de su director de Regional de Agricultura, de liderar ese segras. Eso es importante. ¿Y eso quién establece esa política? El Ministerio de Agricultura. Sí, claro. Por ejemplo, mira, en este caso el uso intensivo de la tecnología. Yo no veo, por ejemplo, que se esté abondando lo que es la agricultura de precisión. Utilizar la inteligencia artificial, mejorar la titulación de tierras, ver el tema de lo que significa el tema de créditos, el tema de seguros. O sea, es decir, ese tema, lamentablemente hay sectores en el Ministerio de Agricultura o de Desarrollo Agrario que más se han orientado a la agroexportación y a abandonar la agricultura familiar. Así es sencillo. O sea que falta esa capacidad de gestión, porque puedes hacer obras por impuestos, puedes hacer, que te digo, cooperación internacional. Hay muchos casos que puedes financiar. Interesante lo que planteas, Mesías, y yo me quedo con este análisis que estás vinculando tú, que es algo que se discute mucho también, y es esa articulación del rol rector Correcto. en la política que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la relación que tiene con los gobiernos regionales y con el trabajo que esos gobiernos regionales hacen, ¿no? Yo creo que ahí en muchos casos hay en realidad más que colaboración sinérgica, que es compleja, porque la colaboración sinérgica en el Estado es compleja entre ministerios y la articulación. niveles. Sí, es bien complejo, ¿no? Pero muchas veces creo que el ministerio falla tratando de abrir incluso oficinas que son paralelas a lo que el propio gobierno regional puede trabajar, ¿no? Entonces, desde esa experiencia que has tenido tú, ¿qué es lo que crees que se debería mejorar? ¿El ministerio debería abrir oficinas paralelas a las que tiene el gobierno regional? El Ministerio de Agricultura debería seguir implementando esta suerte de espacio de consenso denominado SEGRA. El Ministerio de Agricultura debería descentralizar realmente el presupuesto que tiene para ejecución en las regiones de manera coordinada, o tal vez el Ministerio debería dejar de refugiarse solamente en que yo soy el órgano y el rol rector que plantea la política pública, pero en paralelo, como dices tú, tienen OPAs que intervienen en el territorio. Yo pienso que tiene que consolidarse los segras. Los segras, hay que aprovechar el potencial, porque sin lugar a dudas hay temas muy especializados. Por ejemplo, SENASA, que es muy especializado. Por ejemplo, INIA, que es muy especializado y hace un trabajo de investigación. Por ejemplo, yo en Cajamarca sí aplaudo, porque INIA en Cajamarca, por ejemplo, desarrollaron lo que era el tema del maíz morado, la INIA 204 creo, que la señora general Alicia Medina. Igual también en el tema de lo que es la quinoa, la roja del norte, en papas también, el caso también de pastos mejorados. Por lo tanto, sí hay eso de trabajo, pero tiene que estar integrado en una ventanilla única, por ejemplo, que hicimos en Cajamarca. Y por lo tanto, esos temas tenemos que ir en ese sentido para ver las sinergias, para estar colaborando de manera adecuada. Fíjate que el Ministerio de Desarrollo Agrario es fundamental en nuestro país, pero no se le da esa importancia. Más allá del presupuesto, es la articulación, tanto con los gobiernos municipales, regionales y también la propia cooperación internacional y la empresa privada. Y por supuesto con organizaciones sociales como Conveagro, que tiene que articularse las cosas como son y diseñar una política estratégica de cara al futuro para mejorar la calidad de vida y la productividad. Nosotros en Cajamarca, por ejemplo, decíamos, primero, lo que tiene que ver asociatividad. Las cooperativas, y luego viene el tema de la productividad, donde está SENASA, donde está INIA, y luego la comercialización. Entonces, todos esos temas son básicos y fundamentales. Ahora, la agricultura, pues, rural, yendo a ese tema específico, en el mundo rural, otra vez, fíjate que hay tantas cosas que vienen de la crianza de animales menores. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, que nosotros tenemos café, tenemos frutales allá en Jaén, ¿qué tenemos? Nos falta hasta la asistencia mínima de lo que significa podar un árbol.
O sea, ya las técnicas han cambiado. Claro. El tema de la que es la poda de árboles, el tema de las siembras, el tema del injerto, de la mejora de cultivos, Clones. las clones, toda esa cosa. Fíjate que esos temas tiene que estar ahí el gobierno, ya sea a través del gobierno regional, de las agencias agrarias, que tiene que interactuarse más con lo que significa el tema relacionado con el desarrollo agrario. Capacidades. Mira, es importante el análisis que se hace. Yo quiero pasar antes al punto de político, ya que es un poco lo que quieren escuchar nuestros seguidores de agricultura y ganadería también. Nos interesa mucho, pero quiero finalizar con el tema del desarrollo rural. Y claro, para nosotros es muy clave el tema. Es multidimensional por todas las necesidades que tienes alrededor. Tú has identificado, así es, tú has identificado ya muchos actores que están en estos territorios, pero yo quiero incorporar a otro actor grande, que para mí también es clave en el mundo rural, es la actividad minera. Correcto. En su mayoría en el mundo rural, ojo. Sí. Hay algunas excepciones que están muy próximas a ciudades, como es el caso de Arequipa, por ejemplo, con Cerro Verde, pero principalmente en la mayor parte del territorio del Perú la minería es también un actor clave que debiese sincronizar en ese motor de desarrollo de la comunidad donde se encuentra. Y entonces, analizamos que el desarrollo rural no existe para el gobierno, ni para los gobiernos de turno. No existe esa articulación también multisectorial, porque con agricultura no alcanza. Alcanza para seguir haciendo más de lo mismo. Tal vez un SEGRA, para mí, con participación de organizaciones de productores de las regiones, ya sería un avance. No es fácil que incluyan a los productores en estas reuniones de planificación, de acuerdo y de consenso, porque el pequeño productor, por más que es representante gremial, acude a una reunión con su recurso y a la segunda quizá con mucho esfuerzo, pero hablan y hablan. El agricultor no recibe ningún sol para representar a nadie y termina yéndose porque ese sol se lo come y se lo gasta de su familia, de las familias de Celendín que va a escuchar al SEGRA además en la ciudad, ¿no? En Baños del Inca. Imagínate. Pero ahí no te quejes porque estás a los baños. Pero eso se replica en todo el país y por eso para mí los SEGRAs son lugares importantes que claro, que no tienen ningún tipo además de vínculo en el acuerdo que se genere, porque no es una política ni regional ni nacional. Entonces, por más que tú hables bien, finalmente la voluntad política es la que termina de hacer lo que mejor le parezca. Y en muchos de los casos, y aquí yo soy muy claro, en muchos de los casos sin la participación de los productores, de las organizaciones. Correcto, pero yendo otra vez al tema del desarrollo rural, es necesario. El Perú lo está demostrando. Tú miras hoy día la votación por distritos y provincias, cómo se ha pintado el Perú, y hemos visto que en su mayoría el voto ha sido de Juntos por el Perú. El voto verde, que es el color que se le ha asignado, y el voto naranja principalmente ha marcado en las zonas más de ciudad, y en las cuales Lima, Callao y el extranjero se han notado en sobremanera, ¿correcto? Pero los actores del desarrollo no debiesen ser también estos asientos mineros, este boom de exportación multimillonario, contra lo cual también decimos, no tenemos absolutamente nada en contra. Los agricultores estamos muy de acuerdo, minería responsable, pero ¿dónde está ese dinero que no llega al distrito, al caserío, a la comunidad? ¿Dónde está ese dinero millonario del cual hablan muchos periodistas en el Perú y dicen, pero si el gobernador de Cajamarca ha manejado más de 1.000 millones de soles y no puede gastarlos? Y esa es un poco su prédica. Y nadie dice, ¿dónde están los 10.000 millones de soles que se llevó el asiento minero? Y eso es lo que verdaderamente nos hace repensar y reflexionar cómo vamos a curar estas heridas, pero principalmente esta desatención y abandono histórico del Estado. Y esto no es pedir proteccionismo, sino es pedir que el Estado intervenga con calidad de gasto, mirando cuáles son las principales brechas que tenemos que cerrar hoy y tal vez incluir, para mí clave, los proyectos productivos, porque no todo es cemento, no todo es fierro. Ahí va mi pregunta
y obviamente Cajamarca también es una zona minera, usted ha sido gobernador regional, pero entendemos que ahí hay una falta, hay una deuda con este mundo rural de parte de las minerías. Mira, en primer lugar, creo yo que los gobiernos regionales tienen que consolidar e implementar su plan regional de desarrollo concertado. Y en ese plan de desarrollo concertado, si tú analizas bien, el 40% de esos planes regionales de desarrollo concertado, por la parte metodológica, recoge cerca del 40% de la opinión tanto de gremios de la sociedad civil en su conjunto. Por lo tanto, es un documento bastante valioso y por eso se llama concertado, porque hacen audiencias públicas a nivel de provincias. Ahora, ¿por qué te digo a nivel, los planes regionales de desarrollo concertado son muy importantes? Porque eso va a ser como tu mapa, porque ese plan regional de desarrollo concertado tiene que haber un impacto mucho en el plan estratégico institucional del gobierno regional o municipal, local, y también el plan en el POI, es decir, en el plan operativo institucional, pero de manera incluso más allá en la programación multianual. Es decir, como decía Giovanna, el tema del financiamiento. Es decir, que por ahí vienen los financiamientos que tienes que articular, ya sea con fondos públicos, ya sea con lo que son canon minero, o simplemente convenios que haces con los ministerios en su conjunto, porque hay muchos que son convenios que haces para que ejercer ciertos proyectos. Ahora, y en ese plan de desarrollo concertado, hay otros términos que debemos ver. Uno, que es el tema de la zonificación, el ordenamiento territorial, y el otro que tiene que ver con la zona económica y ecológica, lo cual precisamente hace lo que tú acabas de decir, donde conviva la agricultura con la minería, responsable. Ahora, fíjate que cada región tiene su propia particularidad. Por ejemplo, ustedes en Arequipa, salvo Mollendo, salvo Tía María, el resto no tiene muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque fíjate que si tú analizas bien Arequipa, ¿qué porcentaje del territorio de Arequipa es apto para la agricultura y la ganadería? Yo creo que es bajo, porque la media a nivel nacional oscila entre 3 a 3.5% a nivel nacional. Esos son datos específicos que están en Minagri. Ahora, en Cajamarca es al revés. Cajamarca es el 20% del territorio de Cajamarca es apto para la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, ahí hay mucha conflictividad con el tema minero. ¿Por qué? Porque una vez un pata me dijo, oye, y aparte de la ruralidad de la gente, que 66% vive en la zona rural. Entonces, no solamente hay una conflictividad con el tema del terreno, de la tierra, que es apta para agricultura y ganadería, sino también el tema de la población, que el 60% está en la zona rural. Entonces hay doble conflictividad. Y es ahí que tiene que manejarse de manera muy adecuada. Ahora, los manejos del canon, fíjate que cómo se destruye el canon. Cuando dicen, muy bien, tú acabas de precisar, el gobierno regional. Lo que pasa es que ellos miran todo el canon que llega a la región. Pero la región no necesariamente llega al gobierno regional. ¿Por qué? Porque ese canon que llega a las regiones se distribuye en el gobierno regional, en el gobierno provincial, en los gobiernos distritales y en las universidades públicas. Y por lo tanto, un porcentaje de esa gran bolsa solamente llega al gobierno regional. Ahora, hay gobiernos regionales que ya se han endeudado con anticipación, entonces ese canon sirve para pagar deuda. Entonces, por eso... no llega a la zona de influencia nada. Correcto. No, a la hora de influencia sí llega por la tarea de los distritos. Incluso hay distritos que tienen más canon que los gobiernos regionales. Por ejemplo, en Ancash, tú vas a San Marcos, vas a Huari, San Marcos recibe cualquier cantidad de canon. ¿Ya? Entonces, si eso, por ejemplo, más que el gobierno regional, no creo, pero recibe bastante canon el distrito de San Marcos. Igual pasa en Cajamarca, mismo Volgayó, mismo Baño del Inca, el Encañada, que reciben una cantidad muy alta de canon. Y por lo tanto, eso no se dice. Por eso ahí, como tú, como Giovanna, si algo tenemos que decir las cosas claras, oye, ¿cómo llega el canon? En mi caso de Cajamarca, cuando yo fui gobernador, el canon que llegaba era para pagar a deudas que los gobiernos anteriores se habían endeudado, se habían financiado en diversos proyectos, y los cuales ya el nivel de financiamiento líquidas no teníamos. Por eso tenemos que hacer convenios, venir a Lima, tocar las puertas de los ministerios, y eso es algo que tampoco queremos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tema de la minería sí es fundamental. Y otra vez yo creo que tiene que verse con mucha responsabilidad, más allá del sesgo ideológico. Y es por eso que es importante emitir una opinión, como tú lo estás diciendo, Giovanna, también, en función de conocer la realidad. Hay muchos que muy sentados en sus escritorios hablan cada cosa que hablan de la gestión pública cuando no conocen nada de la gestión pública. Hace unos meses estuve en una universidad acá en Lima, una universidad privada, muy importante de acá de Lima, en la que al final una decana de economía, creo era, clausuró el evento, hoy decía cada barbaridad de la gestión pública, y decía, esa señora, qué tal ignorancia y descomunal.
No puede ser. Entonces ahí, personas como ustedes, por ejemplo, tienen que decir, oye, la función pública de esta manera, no es como tú lo estás diciendo, ¿no? Interesante, Mesías. Y ahí ya, para pasar, ¿no? O sea, como ya Hablar del voto. hablar del el voto ha hablado el voto, ha hablado el mundo rural, ha hablado, ¿no? Ha hablado de una manera, pero viene hablando hace muchos años Habla también, mucho ¿no? tiempo. Hace muchos años ha hablado, plantea una posibilidad real de cambio, además en el marco del propio sistema democrático que se le plantea, ¿no? Sin embargo, pues eso es algo que ha sido en estas últimas elecciones sumamente complejo, ¿no? Pero, y en ese sentido, tú que has recorrido el país cuando has estado en la campaña, ¿no? ¿Cuál crees tú que ese es el principal mensaje de esa zona que ha tenido un voto, entre comillas, disidente con el status quo actual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Porque siento que a veces en Lima, no sé si será la distancia, aunque no es tan distante, no existe la capacidad de entendimiento y de escucha de una parte importante del país. Y yo creo que, por ejemplo, el voto habla de lo que ahorita estamos discutiendo, ¿no? O sea, hay un ministerio que no solamente el único, pero que lidera la política pública en muchos de esos territorios donde hay comunidades campesinas, donde hay cooperativas, ¿no? Sin embargo, este sector sigue expresando de alguna manera ese olvido o esa confusión de atención en términos de un sector prioritario boyante a nivel nacional como es la agroexportación, que como siempre lo decimos, nos parece muy bien, Sí, bien, claro. pero el piso no está parejo. Correcto. Y tampoco hay ganas de ponerlo parejo. Eso es un poco... ¿Tú cómo lo ves? Me decías, Mira, en ¿cuáles son los primer, mensajes? en primer lugar, yo creo que debemos ahí a poner en la mesa de que la rivalidad entre la población rural, la población provinciana con la población limeña, no hay ningún problema. Es decir, ¿por qué? Porque el limeño ya no es el de antaño. limeño. Ya no es, si no tiene raíces provincianas, oye, eres un bicho raro, ¿no? Pero al final no es la población. Eso es bueno decir a la población de Lima que la población provinciana con la población de Lima no hay ninguna conflictividad. Lo que hay es que entre las provincias en su conjunto, con Lima, lo que se critica es el centralismo, pero de las fuerzas fácticas y los que dirigen los destinos, caso Minagri. Con ellos es el encontramiento, pues no entre población, para no generar luego una discriminación o separación entre limeños y provincianos, porque Una eso no guerra existe. civil se dice. ¿Ah? Una guerra civil se dice. No, Que alguna gente habla, pregona y que claramente en la óptica de la formación propia de la familia campesina no existe. No existe. Nosotros no tenemos ningún encono, ni odio, ni envidia con un limeño o con un trujillano o con un cajamarquino. Bueno, en Cajamarca hay cajamarquino, cajamacho, cajacho y cajamarqués. Y chilicos. Esa parte. Luego están los chotanos, los jaenos. Entonces, eso es lo que verdaderamente a nosotros nos pasa. No Bueno, en envidiamos Arequipa, en absolutamente nada. Arequipa sí. Arequipa es otro país, Es ¿no? otro, Tú sabes. no, hay un país de países. Claro. Encuentras a Cayón, encuentras a pero Camaná. no envidiamos nada. Y sin embargo se marcan a veces comentarios tan duros y como que el voto del mundo rural pues es ignorante. La discriminación O es sea, absurda, es absurda. es absurda. O sea, porque además, ¿quién te discrimina? Una persona que seguro su padre o su madre o su abuelo son quechovolantes. Claro. Y son quechovolantes. O sea, ¿qué tienes que tú discriminarme, tío? Si tú eres igual que yo. que Tú no sabes. tiene denga, tiene de mandinga, tiene acá en Entonces, Perú. eso, pero volviendo a la pregunta de fondo de Giovanna, sí, yo creo que es un voto que te dice muchas cosas, ¿no? Pero ese voto, como te vuelvo a decir, es para el poder limeño, para el poder centralizado. Es decir, compadre, escúchame, pues, estoy acá y quiero que me escuches. Y no quiero que me regales, ojo, como dice Clímaco, no queremos que nos regales, queremos articular acciones, queremos intercambiar experiencias. Yo le llamo a eso justicia agraria. Justicia agraria yo le llamo. Justicia agraria significa darle al agricultor y al mundo rural las infraestructura adecuada, como la que dije hace un instante, y luego, por supuesto, asistencia técnica, ¿no? Porque es difícil encontrar, por ejemplo, yo creo que debemos de retornar a los colegios agropecuarios para que ayuden por lo menos en tareas fáciles, crianza de animales menores, poda de árboles, abonamientos, el laboratorio de suelos agrarios, donde todos esos temas tenemos que ver a través de fortalecer las agencias agrarias, como siempre fue, ¿no? Entonces ahora las agencias agrarias están totalmente abandonadas, casi todas, y no hay mucho presupuesto tampoco, porque no hay una política en realidad.
Y en ese escenario, ahí sí yo creo que, sí es verdad, no hay un enfrentamiento entre población, entre lo urbano y lo rural, pero sí siento que en el caso limeño hay una parte y un segmento de la población, aparte de los poderes fácticos que has mencionado tú, que sí tiene una visión un poco distorsionada Sí, de la distorsionada. población rural. Yo he escuchado un comentario, Horribles. no recuerdo de quién, que se impresionaba de que determinada población, no recuerdo muy bien de qué comunidad, haya llenado perfectamente el acta de votación. O sea, y entonces yo ahí me pongo a pensar, qué distante es, porque no se reconoce que en las miles de comunidades campesinas hay elecciones para elegir a sus presidentes comunales, sus secretarios. O sea, esa parte de la elección es parte de su propio funcionamiento organizacional, ¿no? Entonces es bien difícil, digo, qué pena y qué tal distancia de que no se pueda comprender eso y que solamente entendemos que aquellos que hemos pasado por universidad o que hemos pasado por un buen colegio, somos los que vamos a poder llenar bien un acta, pero un campesino, él no tiene esa capacidad. Lo que pasa es que ese ¿no? tipo de opiniones que yo también les he escuchado son opiniones interesadas, no parcializadas, que pertenecen a algún partido X, que luego dan un mensaje claro. Y qué raro que hayan votado bien ahí. Qué raro que hayan votado, sí, pero no viene de la población, otra vez viene de un sector interesado, de esa, incluso yo lo podría llamar hasta mercenarios, ¿no? O sea, que sicarios incluso, cuando salen a matar a la gente del mundo rural, lo cual es injusto. Por ejemplo, igual pasa con el manejo de la pobreza, cuando la pobreza está en todo el Perú. La pobreza es un tema estructural. Sí, claro. ¿Dónde está la enfermedad de los pobres más acentuada? Es Lima. El 60% de los enfermos de tuberculosis está en Lima. Pero tú sabes que el distrito que tiene mayor tasa de TBC es Independencia, en Ica, al pie de los agroexportadores. No, pero acá en Lima está en San Juan de Lurigancho. Y es el 60%. 6 a 7 peruanos mueren al día por tuberculosis. Y mire, ¿y qué hacemos como Estado contra Por eso? eso. O sea, el rol del Estado es a conveniencia del gobernante de turno. Y claro, y del partido político de turno, hay que decirlo. Y eso ha sido históricamente. Nos están comentando por interno en el chat, y quería también desplazarte la pregunta, ¿qué opinan? Por ejemplo, ellos dicen, saludan, valoran tu experiencia en gobiernos regional, me dicen, ¿qué piensas de poder colocar el canon en proyectos productivos? Que, por ejemplo, se pudiese normar. Eso es fundamental. Y que, por ejemplo, ya no se endeuden. No, pero eso es importante. Por eso el canon hay que verlo cómo se maneja de manera adecuada. También a ver cómo se hace el tema de obras por impuestos, por ejemplo, Los para office. financiar. Ahora ya se está abriendo, he visto que han sacado una resolución ministerial en salud para ver obras por impuestos a servicios de salud. Algo parecido deberíamos hacer el tema de agricultura. Sí, claro. Entonces hay que buscar todos los recursos necesarios para apoyar a la agricultura familiar, infraestructura agraria, de riego, por ejemplo, el riego tecnificado, riego por aspersión, es decir, todo el goteo. Todos esos temas tenemos que ver. Y me decías así, ¿cómo ves el futuro? El futuro en este escenario para el mundo. Tras el rural. resultado de segunda vuelta, ¿estás preguntando, Giovanna? No, estoy preguntando cómo ves el No, pero es futuro. cierto. Claro, o sea, Ok, creo que hay vamos que hacer- a rayar la cancha bien, porque aquí el agricultor habla siempre frontal. No, está bien. El tema está de que la segunda vuelta, como le dije previamente a la conversa, hasta se está dejando un país bastante fracturado, ¿no? Un país, yo diría, hasta tú me dices que no tanto, pero yo digo que sí, hasta que de tal manera que el mundo, el Perú exterior, los PES, en ese momento le estarían dando la victoria a la señora Fujimori, pero sin embargo ahí también hay ciertos cuestionamientos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el Perú, además de que cuestiones el voto de X y O y Z, estamos terminando fracturados, ¿no? Y lo que ustedes acaban de decir, casi todo el Perú está pintado de verde, y algunos distritos X, donde hay bastante bolsón electoral, Así es. está de naranja. Por lo tanto, ¿cómo lograr, gane quien gane Sánchez o gane la señora Fujimori, cómo unir a eso? Exactamente. ¿Cómo unir? O sea Porque el diagnóstico está claro en esa radiografía, en ese mapa que se ha pintado de verde y de naranja. Y para mí es claro, ¿ah? Yo sí lo digo públicamente, la señora Fujimori tendrá su 10% de mira, gente. Y mira, disculpa que te corte, y de manera interesada, el Loreto lo ponen todo de naranja.
Cuando deberían poner Iquitos. Lógico, debían hacer ahí un punto, pero no lo pongas hoy. Pues, ya. No, porque uno tiene que mirar ahí territorialmente el país, para entenderlo por distrito, por provincia, por región. Correcto. Y ahí hay un reto importante, porque ni la señora Fujimori, oiga, no tiene más de 9 millones de votos, discúlpennos. Tampoco el señor Sánchez tiene 9 millones de votos. Muchos de nosotros hemos votado, sinceramente, a tener dos opciones que no eran lo que queríamos, no eran lo que esperábamos como país, pero teníamos que decidirnos por una o por otra. Correcto. Buscando cambio, buscando posibilidades de crecimiento, oportunidades en muchos de los casos. Por eso, fíjate lo que tú acabas de decir, es importante hacer un análisis bien prolijo, bien exhaustivo, cómo quedó la primera vuelta. La primera vuelta, si no me recuerdo, somos 27 millones de electores, de los cuales ausentismos ha habido un buen porcentaje, y eso se ha reducido. Ahora, y de esa reducción ha habido votos viciados, o voto en blanco. Ahora, y luego ha habido los otros, los que no pasamos la valla electoral, un voto importantísimo. Y luego viene recién el voto de la señora Fujimori, en el cuarto lugar. Eso, como dices tú, porcentaje del padrón electoral, de lo que ha obtenido la señora Fujimori en primera vuelta, debe estar entre 10 a 11%. Y Sánchez debe estar en 4 o 5%. Y por lo tanto es un tema que es bastante complejo, y eso debe llamar a una profunda meditación, que tiene que haber un gobierno de consenso, gane quien gane. Si no, simplemente estamos fregados. Y por ahí creo que tiene que venir nuestra última reflexión, Giovanna. Nos avisa a producción cómo vamos con el tiempo. Sí. Pero justamente, o sea, gane quien gane, eso tendrá que decirlo el Jurado Nacional de Elecciones, tendrá que haber una proclamación que espero que también sea asumida por los que ganen y los que pierdan o los que ganen, porque es como tiene que ser la democracia, y es como tenemos que, además de representarnos como partidos políticos, decir, oiga, yo acepto y me someto a este proceso, ¿no? Con las normas a las cuales yo aceptaba entrar al partido, pero ¿qué vamos a hacer para solucionar este mundo rural? Y si esto continúa así, claro, ya hay voces que dicen vamos a separar el Perú, y claro, eso no construye nación, pues, ¿no? Nosotros tenemos una identidad tan rica en base principalmente a la alimentación, a la comida, a la papa, al arroz, a la yuca, o al tomate o a la carne que produce el Perú y que nos hace una potencia mundial en comida. Pero ¿qué tiene que hacer el gobierno mañana? Y no pensemos en la tienda política que acaba de ganar, porque finalmente eso ya llegará con los días. Pero Mesías Guevara es el presidente electo del Perú en el 2031. ¿Cuál es la principal medida? ¿Qué es lo que le vamos a decir? 1, 2, 3, esto queremos hacer para cerrar esta brecha con el mundo rural. Bueno, como te dije hace un instante, hay que mejorar la infraestructura, pero sobre todo yo pienso que debe hacerse un gobierno, una gestión sin camiseta política ya. Es decir, ambos tienen que sacarse la camiseta política y ver el tema, la camiseta del Perú, nada más. Y hacer una convocatoria amplia para poder hacer un gobierno, pero sobre todo que sea eficaz y transparente, porque también el pueblo quiere, que ya basta que me roben, pues, que estén robando ya demasiado. Y ahí hay que echar mano a otras herramientas, como lo que es la transformación digital, la transformación de lo que es pública. Yo en estos momentos he terminado un libro que está en la imprenta, que justamente se llama sobre eso, ¿no? El Perú cambia hacia un Estado, hacia un gobierno eficaz y transparente, porque eso es lo que se quiere. Es decir, que hacer que el Estado llegue, de pasar de estado ausente a un estado presente, algo que muchos lo repiten pero no saben cómo, ¿no? Y eso hay que hacer consenso, hay que hacer mucho diálogo y sobre todo con resultados concretos, como ustedes siempre lo han dicho a través de Conveagro, y yo coincido plenamente, ¿no? Hay que dialogar, pero sin mecedora, ¿no? Sin mecedora. Muy bien, Clímaco. Sí, gracias. Una final, porque dice que nos han dado algunos minutitos más, porque la afición está que pide. Giovanna, Mesías, somos acuerdistas, claro. Hemos sido parte del Acuerdo Nacional. Y ninguno de los partidos políticos ha querido referirse al Acuerdo Nacional. Y a mí me parece en realidad malísimo. Qué poco valoran los espacios de diálogo, de concertación, de construcción. Yo, por ejemplo, ahí tarjeta amarilla a Fuerza Popular, igual a Juntos por el Perú, porque no les importó. Y eso es real. Y si no, que me lo evidencien. Pero en algún momento conversábamos sobre tener un Ministerio de Infraestructura. Claro. Tú has estado en ese momento, Giovanna también. Y acabar un poco con la corrupción, que es el otro gran flagelo del Perú, más allá del secuestro, del asesinato, de la extorsión que existe, que es un tema exclusivamente puro, principalmente en las ciudades, pero que nos preocupa.
pero ¿qué hacer con la corrupción del Estado? Me decías, ¿crees tú que sería una solución tener un Ministerio de Infraestructura, liquidar alrededor muchos ministerios que son de algún modo burocráticos solamente? Mira, la transformación pública del Estado es urgente. Y para que haya transformación del Estado, tiene que haber una transformación digital. Y para que haya transformación digital, tiene que haber una ingeniería de procesos, donde hay que identificar si la necesidad de fusionar ministerios o simplemente eliminarlos. Pero lo importante, más que eso, son dos cosas. Una, ahorrar, y la otra, hacer que el Estado sea eficaz y sea eficiente y sea transparente. Es lo único que se quiere, porque yo tampoco caigo en el discurso, mira, que hay que cerrar por cerrar. Pero ¿por qué cierras? Porque el objetivo es hacer que el Estado sea eficiente, sea dinámico y haga que se cumpla la inversión pública y la inversión privada. Eso es lo que tenemos que hacer de manera urgente. Y por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que hacer que el Estado esté presente de manera eficaz y de manera transparente. Por ejemplo, la corrupción es fácil de combatirla en la gestión pública, pero no se quiere hacer. Por ejemplo, fíjate que en el tema de ¿dónde está la gran corrupción? La gran corrupción está en el proceso de adquisición, en menor cuantía y en mayor cuantía. En menor cuantía se filtra un montón de plata. El diezmo está en todos lados. Más que el diezmo, el tema de la orientación de los procesos. Y eso lo corriges si quieres hacerlo rápido con inteligencia artificial. Y con tu Big Data y más la inteligencia artificial, lo que vas a hacer tú es, por ejemplo, depurar a todos tus proveedores. Si sus proveedores, oye, este pata no cumplió la obra, este pata entregó cartas de fianza falsas, este pata no incumplió, esta empresa simplemente hizo un arbitraje que no venía. Oye, sácalo. Y así como existe la muerte, debería existir la muerte civil para los funcionarios públicos, debería existir la muerte empresarial. Es decir, si este señor estafó al Estado, hoy no tiene por qué aparecer como proveedor, porque ahora se mimetizan. Castigan a la empresa, pero no castigan al accionista. Entonces debe ser con todos. Entonces eso se llama muerte empresarial. Y de esa manera tú puedes ver los patrones, puedes ver cómo desde que hacen los TDR y luego el comité de selección y ver los proveedores, los patrones. Mira, este pata ha ganado a cada rato. ¿Y por qué gana este señor? ¿Por qué gana tantas licitaciones? ¿Por qué lo gana? Y eso, por supuesto, eso tiene que hacerse una reestructuración desde la OSCE. Y eso es fácil, pues no se quiere hacer porque no les interesa, porque quieren. ¿Por qué? Porque muchos ganan. Mira, ¿cuánto gana un gobernador? Un gobernador gana 10.000 soles. Formalmente, dices. No, claro, pues, por eso. Gana 10.000 soles su sueldo. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que invertir tanto dinero en ganar una elección regional? Claro. ¿Cómo lo recupera? Es como el propio presidente de la República. Yo no entiendo que recibe inversionistas, claro, empresarios que son los que ponen la bolsa de dinero, y eso es Vox Populi, eso lo sabemos todos, pero nadie hace nada. Y mira, para cambiar esa metodología. En el caso para la presidencia de la República igual, inviertes millones de soles. ¿Y cuánto gana un presidente de la República? Ahora que le han subido el suelo con la señora Boluarte son 30.000 soles. Pero no trabaja. Pero no vas a gastar tanto en una campaña. Entonces, eso ya, pues la gente tiene que reflexionar un poquito. Y ese pata, ¿por qué invierte tanto? ¿No? O gasta tanto. Y además, ni siquiera es plata de él, sino de sus auspiciadores. Claro. Porque ya saben que ven al Estado como un botín. Eso es fácil de verlo. Claro, y la población también tiene que reaccionar, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos despidiéndonos, Clímaco. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en el programa. Rápido, cuando hay buenas conversaciones. Buenas conversaciones, es verdad. Como siempre, gracias a la mula, a nuestro... Gracias a Aarón, que nos acompaña y básico, nos ayuda. Y se asegura de que esté... La mula, ¿no? Porque la mula, la sémila. No, que sea terco como una mula. Ok, muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente programa, nuestros seguidores. Gracias. Gracias.